Poppy Playtime no es únicamente el nombre del videojuego, sino de la muñeca que comenzó todo. Esta historia no sería absolutamente nada sin la invención detrás del hombre que creó la fábrica Playtime y todo lo que vendría después. Sin dudas, un personaje enigmático, misterioso, pero que con cada capítulo se nos revela lentamente más porciones de su historia, su conexión con su padre, Elliot Ludwig, y su hermano, el prototipo. Sean bienvenidos una vez más al Bestiario Playtime, donde repasaremos al menos una vez a la semana un experimento nuevo de la fábrica. Hoy hablaremos de Poppy, la muñeca que comenzó con toda esta historia. Sin nada más que decir, recuerden las dos normas principales: no alimenten a nuestros experimentos y por supuesto no se acerquen al cristal. Ya teniendo eso en cuenta, sean bienvenidos al Bestiario Playtime. Buenos días, tardes o noches, y empecemos. Poppy es sin dudas un personaje muy importante para la historia. A pesar de no ser la más conocida, incluso sabiendo que el juego lleva su nombre, ella ha aparecido prácticamente en todos los capítulos del juego principal, a excepción de los spin-offs, donde en Project Playtime y Poppy Playtime Forever alumbra por su ausencia. Hizo aparición por primera vez en el tráiler del juego, saliendo en los últimos minutos del mismo sentada en una pequeña sillita de plástico, en un área desconocida. Es bastante probable que esta animación del tráiler no fuera nada más que un concepto, ya que dicha área jamás fue vista ni en mapas preliminares de la beta ni en el juego final. Luego, dentro del capítulo 1 podemos encontrarla al final del mismo en su casita dentro de la fábrica, decorada con una gigantesca flor de amapola que indica dónde está, atrapada en una cajita de cristal. Esta casita de Poppy y su caja de cristal se ubican cerca de la oficina de Elliot Ludwig, en los complejos más cercanos a la salida de la factoría. Desde entonces ha aparecido en cada uno de los capítulos del juego, teniendo un rol importante y deuteragónico, acompañando a player a afrontar a la mayoría de experimentos o, en su defecto, servir como puente para que la historia pueda avanzar de determinada forma. Y es bastante notorio cómo lentamente con cada nuevo capítulo el modelo de Poppy va mejorando cada vez más, pero a la vez se ve más deteriorada con el paso del tiempo, seguramente debido a que es una muñeca de porcelana y la misma es bastante frágil. Ha sido mencionada a través de ARGs, cintas VHS y por supuesto documentos vistos en los capítulos. Pero su historia no comienza cuando player llega a la fábrica, sino muchísimos años antes. Creo que para entender por completo la historia detrás de Poppy debemos ir al pasado, donde comenzó todo. En 1970, Elliot Ludwig, un casado, genio joven y aspirante a empresario, fundaría una fábrica llamada como Playtime Co. Su meta era la de traer alegría y felicidad a los niños de todo el mundo por medio de sus juguetes y entretenimiento, algo que era necesario debido a la tremenda crisis y oscura situación por la que atravesaba el mundo. Esta nueva meta en la vida de Elliot empezó a consumir muchísimo de su tiempo en casa, lo que provocó que su esposa, Molly, se divorciara de él en no menos de un año de haber comenzado su carrera como fundador de Playtime. Su compañía no tuvo demasiado éxito durante bastantes años, casi 20 años siendo una empresa que, si bien destacaba vendiendo juguetes, no era excepcionalmente importante. Años más tarde, Elliot conocería a otra mujer con la que tendría una hija en 1949, a la que llamarían como Poppy. Inspirado por el nacimiento de su hija, Elliot diseñaría una muñeca de porcelana a la que también llamó Poppy, de coletas rojas y un vestido azul, que entraría en producción el año siguiente, en 1950. Y esta muñeca sería un masivo éxito debido a que sería la primera muñeca del mundo capaz de comunicarse con una niña o niño usando un sistema de cuerda detrás de ella que le permitiría sostener una conversación medianamente normal con alguien. Este éxito masivo en ventas y producción colocó a Playtime Co. en el ojo de todo el mundo, ayudando al nacimiento de nuevos productos como Bron el dinosaurio, Boxy Boo, Candy Cat y muchos más. A la par, Poppy Ludwig fue una niña relativamente normal durante muchos años, creciendo bajo el cuidado y riquezas de su padre y asistiendo a una escuela con normalidad. Al menos así lo haría hasta sus 11 años de edad, cuando en 1960 un trágico incidente acabó con su vida. No se sabe con exactitud cuál fue la causa de su muerte, pero esta nueva pérdida en la vida de Elliot lo marcó muchísimo. Algo que hay que decir es que Elliot Ludwig no era cualquier empresario, sino un genio de la tecnología sin igual. Logró crear algunos aparatos increíbles para su época, como el Grab Pack,
y la máquina Make a Friend, que estuvo trabajando dentro de la fábrica sin descanso por más de 30 años consecutivos desde su creación en 1960. Es a partir de este año que empezaría a crear cientos de experimentos, convencido de que la amapola y un gel conservante tenían propiedades curativas, siendo así como el experimento 814, una rata bien alimentada, fue sacrificada para que pudieran comenzar las pruebas para tratar de revivirla. El experimento falló, pero fue el inicio de una larga serie de experimentos más duros para tratar de revivir a su amada Poppy. Años más tarde, aún dolido por la muerte de Poppy, Elliot, con la esperanza de darle buena vida a los niños, fundaría en 1976 Blaker, un sitio creado con el afán de cuidar, enseñar y proteger a niños huérfanos de todo el país, siendo ahí donde adoptaría a un niño llamado como Oliver, al que llamaba como Ollie, que vino de una familia que lo abandonó en algún punto de su infancia. Elliot lo cuidaría como a su propio hijo y sería así por un buen tiempo entre los años de 1976 hasta 1989. Sin embargo, en estos años algo terrible sucedió con Oliver, que hizo que desafortunadamente perdiera la vida también. Elliot, usando su ingenio, vio esto no como una pérdida por completo, sino como una oportunidad de no solo recuperar a su hija, Poppy, sino a su nuevo hijo, Ollie. Sería así como tras tantos experimentos entre los años 1979 y 1989, Elliot lograría darle vida una vez más a Oliver a través del cuerpo de un bufón de cajita, a un experimento al que llamaríamos como el experimento 1006. Oliver por supuesto que se vio muy enojado por esto, ya que interpretó las acciones de su padre como interesadas bajo el fin de revivir a Poppy, teniendo miedo de ser abandonado una vez más, exigiendo ser llamado como el prototipo, ya que así es como se sentía. Sin embargo, Elliot le aseguró que esto no era así, y gracias al nacimiento de él es que finalmente pudo ser creada Poppy. Si quieres hablar, estoy aquí. No pretendo saber lo que sientes, pero Es que siempre fue por ella. ¿a qué te refieres? No, Ollie. Nunca fue por mí. No por un lugar mejor. Fue por ella. Solo hablas de ella. Mi muchacho. No puedes llamarme así. Se fue y yo soy una prueba. Un prototipo. Cuando la recuperes me vas a olvidar igual que él. Como todos ellos. Nada hará que las cosas vuelvan a ser como antes, pero podríamos ser una familia, si quieres. Y si sirve de algo, creo que tú y ella se llevarían de maravilla. Y sobre tu nombre, puedo llamarte como quieras. ¿Cuándo podré conocerla? Pronto, espero. Muy pronto. Poppy fue cuidada y custodiada por Elliot para no ser vista por ningún empleado, ni siquiera los de mayor rango, conociendo a su padre y quedando oculta dentro de su casita durante varios años, hasta que desafortunadamente Elliot murió el 27 de octubre de 1989. Se presume a manos del prototipo, debido a que quien encuentra su cuerpo es Leith Pierre, y él desconocía por completo, así como los demás empleados superiores, de los experimentos que el fundador había estado conduciendo en secreto para revivir a sus dos hijos. Luego de la muerte de Elliot, su cuerpo sería llevado hasta su casa, donde encubrirían su fallecimiento a manos de 1006. Leith Pierre quedaría a cargo no solo de la fábrica, sino de todos los experimentos que se conducirían de ahora en adelante tras descubrir a Poppy y su hermano. Y por supuesto, Harley Sawyer aparecería una vez más para comenzar con su carrera de experimentos dentro de la fábrica, aprovechando a los niños del Blaker para así crear su iniciativa de cuerpos grandes. Luego de esto, Poppy cooperaría activamente, pero se mantuvo en un rol bastante apagado durante varios años, siendo el espiral principal de experimentaciones a manos de Harley, Leith y los demás científicos, tratando de descifrar cómo es que Elliot logró crear al prototipo y a su hija Poppy, usando técnicas muy dolorosas como cortar, pinchar o incluso hasta quemar a sus experimentos con tal de descifrar el enigma. Poppy estuvo discretamente aliada con el prototipo, o bueno,
Ollie durante un buen tiempo. De alguna manera logró comunicarse con Ollie sin saber que era su hermano, a través de un teléfono de juguete. De hecho, muy seguramente Elliot jamás le contó que Oliver era su hermano. De esta manera, se formó el vínculo de amistad y hermandad que tanto había anhelado Oliver, sabiendo que Poppy era la razón del por qué ahora él era un experimento. Ella también colaboró de cierta manera con el prototipo, bajo la esperanza de que se terminaran los experimentos con niños de una vez por todas y todos estos escaparan de la fábrica hacia el bosque para comenzar una vida nueva. Desafortunadamente, ese no fue el caso, y en realidad lo que sucedió es que fue engañada por 1006, haciéndole creer que escaparían, pero realmente lo que sucedió fue una gran masacre, donde ahora sería el prototipo quien tomase el control de las instalaciones y comenzara él sus propios experimentos. Inocentes, culpables, todos fueron asesinados y eso no estaba previsto en el plan de Poppy. Tras esto, ella se unió al bando de Dewey, quienes estaban en desacuerdo con la postura extremista y sangrienta del experimento 1006, logrando formar una alianza con otros experimentos como Dog Day, Giblet, Dewey y por supuesto su mejor amiga, Kissy Missy, quien a pesar de haber sido parte de la Hora de la Alegría, quiso ayudar a Poppy con el fin de acabar con el prototipo. Poppy, creyendo que podía convencerlo de liberar a los huérfanos de Playcare y soltar a los experimentos, decidió volver a su casita para tratar de hablar con él. Sin embargo, fue un error, ya que el experimento 1006 decidió atraparla en la cajita de cristal para que así no pudiera organizar ninguna revuelta en su contra. Pintó la flor de amapola de la entrada de su casa como señal de advertencia y le dio instrucciones claras a Huggy Wuggy de proteger la entrada y a Mommy Longlegs de evitar que sacaran a Poppy de la cajita. No obstante, un único experimento fue capaz de visitarla, Kissy, quien usando la poca movilidad de sus manos y el hecho de que era muy allegada a Huggy, pudo escribir y mandar una carta 10 años después que traería a Player de vuelta a la fábrica. El resto de cosas las hemos visto a través de cada uno de los capítulos y lo que falta. Desde la apertura de la caja de cristal en el capítulo 1, su captura a manos de Mommy Longlegs, su participación en los eventos del capítulo 3 y 4, y finalmente la ruptura de su cuerpo por 1006 y su posterior captura, ya que en este capítulo, luego de la persecución del experimento 1006, ella misma fue secuestrada por el prototipo con el fin de experimentar con ella y hacerla perfecta a sus ojos, seguramente haciendo que Poppy luzca como un experimento nuevo para el próximo capítulo 6, aunque esto tendremos que verlo cuando este mismo salga. Pero bueno, esta es toda la explicación detrás de la historia de Poppy, el experimento 1007. Antes de despedirme, quería saludar a nuestras muñecas de porcelana del canal. Un saludo muy especial para Calypso Senpai, Nightwolf 17, Diego 2704, Sujilla Sokovia e Ivy Domi. Muchísimas gracias y esta semana habrá una sorpresita para los que sean suscriptores que estén en Venezuela. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.